A lo largo de la historia han existido leyendas que han capturado la imaginación de generaciones enteras. Entre ellas, ninguna ha sido tan persistente, tan fascinante, ni tan misteriosa como la de la Atlántida. La historia comienza en la antigua Grecia hace más de 2000 años, cuando el gran filósofo Platón escribió dos de sus diálogos más influyentes, Timeo y Critias. Fue en esas obras donde se mencionó por primera vez a una civilización perdida, una isla poderosa y avanzada que desafió a Atenas y que, en un solo día y una noche de infortunio, desapareció bajo las aguas del océano. Según Platón, la Atlántida era un imperio inmenso, más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar. Su civilización era sofisticada. Conocían la agricultura avanzada, tenían ciudades perfectamente diseñadas, tecnologías que parecían milagrosas y un ejército temible. La capital estaba diseñada en círculos concéntricos de tierra y agua, con puentes que conectaban cada anillo, formando un sistema defensivo y estético sin igual. El centro de la ciudad albergaba templos suntuosos dedicados a los dioses, siendo el principal el de Poseidón, dios del mar. En Critias, Platón describe cómo los atlantes, inicialmente virtuosos y justos, se corrompieron por la avaricia y la ambición. Como castigo divino, la ciudad fue tragada por el mar, convirtiéndose en una advertencia eterna sobre el peligro de perder la virtud. Sin embargo, muchos estudiosos han debatido si la Atlántida fue un hecho real, una metáfora moral o simplemente una fábula inventada para ilustrar sus enseñanzas filosóficas. Así nació el mito. Pero, a medida que pasaron los siglos, esta historia adquirió vida propia, escapando de los tratados filosóficos para instalarse en la imaginación popular como un misterio que merecía ser resuelto. Desde que Platón relató la historia de la Atlántida, el mundo no ha dejado de buscarla. Cada generación, cada cultura, cada explorador ha querido encontrar esa ciudad perdida bajo las aguas. Durante la Edad Media, la historia de la Atlántida quedó relegada a un segundo plano, vista como una fábula más entre muchas otras. Sin embargo, con el Renacimiento, una era de redescubrimiento del conocimiento clásico volvió a capturar la imaginación de los pensadores. Geógrafos como Abraham Ortelius, en el siglo XVI, especulaban que la desaparición de tierras legendarias como la Atlántida podría explicar la separación de América y Europa. Incluso algunos cartógrafos dibujaban islas perdidas en sus mapas, basándose en fragmentos de antiguos relatos. A medida que las exploraciones del Nuevo Mundo avanzaban, surgieron teorías aún más osadas. Algunos creían que los mayas o los aztecas descendían de los atlantes. Otros apuntaban hacia el Caribe, imaginando a la Atlántida sumergida entre Cuba y las Bahamas. En el siglo XIX, la Atlántida vivió un renacimiento literario. Ignatius Donnelly, político y escritor estadounidense, publicó en 1882 su influyente obra Atlantis, The Antediluvian World, donde defendía que todas las civilizaciones antiguas provenían de la Atlántida. Según Donnelly, las similitudes entre culturas separadas, como las pirámides egipcias y las mesoamericanas, no podían ser casualidad, debían tener un origen común. Su obra fue un éxito rotundo, convirtiéndose en piedra angular para la pseudociencia moderna sobre civilizaciones perdidas. Durante el siglo XX surgieron teorías aún más extravagantes. Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente, afirmaba que vestigios de la Atlántida serían encontrados cerca de las Bahamas. Otros la situaban en el Ártico, en la Antártida o bajo las arenas del Sahara. Cada nuevo hallazgo arqueológico, cada estructura misteriosa, cada anomalía submarina
alimentaban nuevas esperanzas de descubrir la Atlántida. Pero, ¿y si todo este tiempo la respuesta hubiera estado mucho más cerca de casa? ¿Y si en vez de cruzar océanos solo tuviéramos que mirar hacia el sur de España? A principios del siglo XXI, en un rincón aparentemente ordinario del sur de España, comenzaron a surgir indicios que harían vibrar los cimientos del mundo académico. El Parque Nacional de Doñana, situado en Andalucía, es un vasto territorio de marismas, dunas móviles y humedales. A primera vista es difícil imaginar que bajo esas tierras pantanosas se oculten secretos milenarios. Pero fue precisamente aquí donde un equipo internacional de investigadores, dirigido por el arqueólogo y profesor Richard Freund, descubrió algo extraordinario. Utilizando tecnología de imágenes satelitales de alta resolución, sumada a estudios por radar de penetración terrestre y magnetometría, los científicos detectaron patrones geométricos inusuales bajo la superficie. Los datos revelaban la presencia de formaciones circulares concéntricas, anillos de tierra y canales, organizados de una manera que evocaba poderosamente las descripciones de la Atlántida que había hecho Platón 2 milenios antes. Además, otros fragmentos de lo que parecían ser edificios rectangulares fueron identificados dispersos en la zona. El equipo de Freund propuso que la zona, hace unos 6.000 años, no era el paisaje pantanoso que conocemos hoy, sino una llanura fértil, habitada por una civilización avanzada que sucumbió a una catástrofe. Según las hipótesis, un enorme tsunami o una serie de ellos podría haber devastado la costa atlántica, arrasando pueblos enteros y transformando la fértil tierra en un inmenso pantano. El equipo encontró también pruebas de antiguos asentamientos alrededor del área principal, lo que apoyaría la idea de que se trataba de una civilización centralizada, capaz de construir y administrar extensas áreas de territorio. Curiosamente, estos descubrimientos coincidían no solo con los escritos de Platón, sino también con leyendas locales sobre ciudades perdidas, sumergidas bajo las aguas de Doñana. ¿Podría ser que el eco de Atlántida haya persistido en la memoria colectiva de la región? Freund no fue el único en sugerir esta conexión. Otros arqueólogos, como Werner Wigbold, habían sugerido años antes que las estructuras circulares visibles en imágenes satelitales no podían ser explicadas fácilmente como fenómenos naturales. El hallazgo no tardó en captar la atención mundial. Documentales, artículos y debates surgieron en torno a la posibilidad de que, después de milenios, Atlántida estuviera finalmente al alcance de la mano. Sin embargo, a pesar del entusiasmo, surgieron preguntas fundamentales. ¿Qué antigüedad real tienen estas estructuras? ¿Son obra humana o producto de procesos naturales extraordinarios? ¿Y cuál es la verdadera conexión, si existe alguna, con la Atlántida de Platón? Para muchos, los patrones geométricos detectados en Doñana podrían ser suficientes para señalar una conexión con la Atlántida, pero para la comunidad científica, las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. El primer paso para comprender el misterio fue analizar la historia geológica de la región. Estudios paleogeográficos revelan que hace entre 4.000 y 6.000 años, la actual marisma de Doñana era una extensa llanura de aluvión, formada por depósitos de los ríos Guadalquivir, Odiel y Tinto. Esta llanura estaba expuesta a constantes amenazas naturales, cambios en el nivel del mar, tormentas catastróficas y, sobre todo, tsunamis. Investigaciones realizadas por geólogos españoles e internacionales, como los del Instituto Geológico y Minero de España, IGME, han identificado depósitos de tsunamitas, capas de sedimentos depositadas por olas gigantescas
a lo largo de la costa atlántica andaluza. Uno de los eventos más significativos fue el tsunami provocado por el terremoto de Lisboa en 1755. Olas de más de 20 metros de altura golpearon la región, arrasando poblaciones costeras y alterando para siempre el paisaje. Sin embargo, los depósitos más antiguos indican que fenómenos similares habían ocurrido mucho antes. Modelos geodinámicos han sugerido que la falla Azores-Gibraltar es capaz de generar terremotos de magnitudes extremas, capaces de desencadenar tsunamis que impactarían severamente toda la costa sur de España. Así, la hipótesis cobra fuerza. Una civilización avanzada pudo haberse asentado en esta fértil llanura solo para ser aniquilada súbitamente por un cataclismo natural. Pero las investigaciones no terminan allí. Análisis del subsuelo, mediante radar de penetración terrestre, GPR, revelaron la existencia de anomalías estructurales a varios metros de profundidad, lo que sugiere que debajo de los sedimentos actuales podrían esconderse restos arqueológicos aún no excavados. Por otro lado, el magnetómetro, una herramienta que mide variaciones en el campo magnético terrestre, detectó alteraciones compatibles con la presencia de estructuras hechas por el hombre. ¿Qué podría estar oculto bajo esas capas de lodo? Columnas, templos, murallas, o tal vez restos más humildes de una civilización que ha permanecido enterrada y olvidada durante milenios. Para responder a estas preguntas, se requieren excavaciones arqueológicas extensas, trabajo de laboratorio minucioso y sobre todo tiempo. Sin embargo, las estrictas regulaciones ambientales del Parque Nacional de Doñana complican significativamente cualquier intervención directa, ya que el área es considerada una reserva natural de vital importancia. Así, lo que podría ser uno de los mayores descubrimientos de la historia permanece por ahora bajo un velo de misterio, protegido por las mismas fuerzas de la naturaleza que tal vez lo destruyeron. ¿Estamos entonces ante la Atlántida de Platón o ante los restos de otra civilización desconocida, una cultura que nunca fue registrada por la historia escrita? Cada respuesta parece traer consigo nuevas preguntas, manteniendo viva la llama del misterio. A medida que la emoción crecía, también lo hacían las voces críticas. Muchos arqueólogos, historiadores y geólogos señalaron que la hipótesis de la Atlántida en Doñana, aunque fascinante, carece de pruebas contundentes. Para empezar, uno de los principales argumentos escépticos es que no existe evidencia arqueológica directa. No se han excavado templos, inscripciones ni artefactos que puedan relacionarse inequívocamente con una civilización desconocida de las proporciones descritas por Platón. Los restos detectados por radar o magnetómetro son, en su mayoría, anomalías interpretables de diferentes maneras. Pueden ser formaciones geológicas naturales, restos de actividad agrícola antigua o incluso errores de interpretación tecnológica. Además, Platón ubicaba la Atlántida más allá de las columnas de Hércules en el Atlántico verdadero. Para muchos expertos, Doñana no cumpliría con esta descripción de distancia. Otro punto crucial: los relatos de Platón mencionan una civilización de hace más de 9000 años antes de su época, es decir, unos 11.000 años atrás. Sin embargo, las formaciones halladas en Doñana son mucho más recientes, de hace apenas 4000 a 6000 años. Esta discrepancia cronológica, según los escépticos, haría imposible que las estructuras de Doñana fueran las ruinas de la Atlántida. Por si fuera poco, algunos especialistas creen que Platón jamás pretendió que su historia fuera tomada como literal.
Se trataría más bien de una parábola moral sobre el auge y la caída de las civilizaciones, inspirada en los desastres naturales y políticos que la Grecia de su tiempo conocía muy bien. El célebre filósofo Aristóteles, contemporáneo de Platón, habría comentado con escepticismo: el que la inventó, la destruyó. Para Aristóteles y otros pensadores críticos, la Atlántida nunca fue más que una ficción destinada a ilustrar ideas filosóficas profundas sobre la política, la ética y la naturaleza humana. Así, la comunidad académica se divide. Unos ven en Doñana un indicio esperanzador de una civilización perdida. Otros ven simplemente coincidencias geológicas magnificadas por el deseo humano de encontrar lo maravilloso. En el fondo, el debate nos confronta con una pregunta esencial: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a creer en nuestros sueños de grandeza pasada? ¿Y cuánta evidencia necesitamos para transformar un mito en historia? Más allá de los debates científicos, más allá de la evidencia o la falta de ella, la Atlántida ha logrado lo que pocas leyendas han conseguido: permanecer viva, siglo tras siglo, alimentando nuestra imaginación. Desde los tiempos de Platón hasta hoy, la Atlántida ha evolucionado, transformándose en símbolo de utopía, advertencia y maravilla perdida. En la literatura, el eco de la Atlántida resuena en obras como 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, donde el capitán Nemo explora las ruinas de ciudades sumergidas. Más tarde, la Atlántida aparecería en novelas de ciencia ficción, en relatos de aventuras, en teorías ocultistas e incluso en reinterpretaciones místicas, como las de Elena Blavatsky, quien veía en los atlantes a los precursores de razas espirituales superiores. En el cine, la Atlántida ha sido un escenario recurrente para historias épicas, desde el clásico Atlantis, The Lost Continent, 1961, hasta la animación de Disney Atlantis, El Imperio Perdido, 2001, y su reimaginación superheroica en 1960, Aquaman, 2018, donde la ciudad perdida se convierte en un imperio submarino tecnológicamente avanzado. Los videojuegos también han abrazado el mito. Assassin's Creed Odyssey nos lleva a una recreación fantástica de la Atlántida. Tomb Raider y Uncharted también exploraron civilizaciones sumergidas inspiradas en el mito. La música, la pintura, la arquitectura, todas las formas de arte han bebido de una u otra forma del manantial inagotable que es el mito de la Atlántida. Pero ¿por qué esta historia resiste el paso del tiempo? ¿Qué tiene la Atlántida que la hace tan universal? Quizás sea su promesa de perfección, una sociedad avanzada en armonía con la naturaleza, destruida no por enemigos externos, sino por sus propios errores. Quizá nos fascine porque, en el fondo, es un espejo de nuestros propios miedos y esperanzas, el temor a la destrucción de nuestra civilización y la esperanza eterna de encontrar un mundo mejor, perdido en algún lugar. Así, incluso si la Atlántida de piedra y bronce nunca existió, la Atlántida de nuestras mentes continúa viva, navegando eternamente en los mares de nuestra imaginación. Hemos viajado desde los tiempos de 1900 Platón hasta las costas del sur de España, desde manuscritos antiguos hasta imágenes satelitales, desde el mito hasta la posibilidad. Hoy, la ciencia y la arqueología se entrelazan con la filosofía, la geología y el deseo humano de descubrir lo perdido. ¿Está la Atlántida enterrada bajo las marismas de Doñana? ¿O está oculta bajo capas más profundas de historia, de símbolo y de significado? La respuesta definitiva quizás no llegue pronto, tal vez nunca llegue. Pero lo que sí es innegable es esto:
El mito de la Atlántida nos recuerda que las civilizaciones, por poderosas que sean, pueden desaparecer y que cada rincón del mundo guarda secretos que aún no hemos descubierto. Lo más asombroso no es si existió la Atlántida, sino que sigamos buscándola. Porque mientras existan preguntas sin respuesta, mientras existan sueños no cumplidos, la Atlántida, real o no, seguirá navegando en el océano infinito de nuestra imaginación. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la Atlántida estuvo realmente en España o es solo otra ilusión atrapada entre mito e historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si te gustó este viaje y suscríbete para acompañarnos en nuevas exploraciones del pasado, el presente y los grandes misterios del mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, porque lo perdido a veces solo espera ser reencontrado.